a raíz del nacimiento del movimiento verde, con mucha fuerza, le hemos reconocido que definitivamente jugó su papel hasta que unos empresarios de mucho fuste se negaron a continuar ayudando el movimiento. El movimiento declinó un poco. Ahora en este año tiene dos vertientes. Una es que tratan de revivirlo y la otra es que ahora tienen un refuerzo. Lo que pasa es que ese refuerzo no es verde, sino es tricolor. Vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos, el licenciado Osvaldo Montalvo y al doctor Manuel Vergés, miembros del movimiento tricolor. El movimiento tricolor tiene como lema, sin muchas explicaciones, soberanía nacional. Y vamos a comenzar con un académico que nos defina en forma sencilla qué significa, doctor Vergés, soberanía nacional, que tan usada y tan masacrada. Sí, la soberanía de un país es su derecho a ser independiente, libre y soberano. Es decir, que, como dice un campesino dominicano, sin cerca no hay finca. Eso define que hay que tener un territorio en el cual se dictan las leyes, se maneja la administración pública y los ciudadanos sí hacemos nuestra vida. Sí, pero usted dice, soberanía es el derecho. El derecho a tener una nación donde usted ejerce sus derechos. Y nación, país, pueblo, ¿cuál es la diferencia de las? ¿Qué diferencia? Ese es un pueblo, esa es una nación, ese es un país. ¿Cuáles son las cosas que identifican aquella institución que debe de tener soberanía? Bueno, lo importante, para hacer la definición de cada uno, hay que ver el ordenamiento. Porque usted habló de territorio. Además de territorio, se necesita, ¿qué otra cosa? Es el territorio debidamente deslindado. Deslindado de un territorio. Es decir, que tenga sus instituciones debidamente organizadas. La nación dominicana es el conjunto de todos los dominicanos y que recibe extranjeros en ese territorio. Y para estar en ese territorio usted tiene que tener la documentación que exige la nación a través de su organismo, que es el gobierno. ¿Y por qué todas las naciones tienen regulación, tienen leyes, disposiciones, reglamentos que regulan las migraciones, la entrada y salida a esos territorios, menos nosotros? Fíjese, el concepto de la nación requiere un territorio ordenado. Una vez ese territorio está delimitado, hay personas que por una razón u otra, huyéndole al clima, a guerras, a la economía principalmente, deciden migrar a ese territorio. Pensemos esto: cuando un migrante se va de su país a otro, él entiende, uno, que allá estará mejor, que allá lo quieren, que va a producir dinero y que le irá bien. Y cuando llega a ese territorio, casi siempre es todo lo contrario. En el caso nuestro, en que la isla está compartida por dos naciones, dos países, dos pueblos, como usted lo que, pero son dos, con territorio, con leyes, dos estados, con leyes, con disposición, todo. Y resulta que me da la impresión de que en esas relaciones de países de los pocos países que comparten una isla, no existe la reciprocidad.
¿Ustedes lo ven así como movimiento tricolor, que es unilateral la reciprocidad? No, fíjese. Al ser dos países vecinos, por ejemplo, la isla de San Martín está compuesta por la mitad es de Francia y la otra mitad es de Holanda. Y la de Chipre también. Y la de Chipre por igual. Y en Malasia, en Singapur, Sí. en un país de Borneo, por ahí hay dos también. Borneo hay otros que son que tienen ese problema. Pero tienen la gran diferencia con nosotros es que ambos pueblos son iguales. En San Martín, la raza prevaleciente es negra, no hay diferencia. No hay diferencia. Y que unos hablan holandés y otros hablan francés. Y no hay fronteras. Tienen fronteras, pero básicamente como si no existiera. La diferencia que nosotros tenemos con Haití es mayúscula, porque se trata de dos países totalmente diferentes. ¿Y qué pasaría si nosotros nos ponemos de acuerdo con Haití y resolvemos esas diferencias, hacemos un solo país? Es que no podemos hacernos un solo país. ¿Por qué? Porque no puede haber la fusión del agua con el aceite. Y somos tan diferentes. Somos extraordinariamente diferentes. Y esa fusión nos perjudica. ¿Nosotros somos aceite o agua? Nosotros somos agua. De este lado tenemos agua, porque ya ellos, lamentablemente, se comieron su territorio, Okay. desbarataron su medio ambiente. Bien. Y ahora están dañando el nuestro. Tenemos orígenes diferentes. Y orígenes diferentes. Eso es válido totalmente. Estados Unidos está hecho de pueblos diferentes, de orígenes diferentes. Y lo hizo grande. Montalvo, el movimiento tricolor realmente es un movimiento para concientizar o para reclutar pensamientos hacia una dirección. Concientizar, reclutar, aglutinar y sobre todo accionar, ¿no? Porque no hacemos grandes cosas simplemente explicando y lo que se llama creando conciencia. Si la conciencia no moviliza a la población, entonces no estamos haciendo gran cosa. O sea, hay cantidad de gente que se dedica a crear conciencia, por ejemplo, con la cuestión de los feminicidios. Cantidad de instituciones que reciben cualquier cantidad de dinero para crear conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno, como buen administrador, uno revisa los resultados, uno dice, bueno, pero no han disminuido los feminicidios. ¿Qué ha pasado con la conciencia? Entonces no está funcionando el dinero que se le está asignando ahí. Entonces nosotros no es solamente crear conciencia, claro, hay que explicar cosas. Por ejemplo, hay una cuestión que el problema haitiano, por llamarlo de una manera rápida, siempre se ha planteado como una cuestión de racismo, de xenofobia, de antihaitianismo, de prejuicios. Sin embargo, es importante darnos cuenta que estamos hablando aquí de costo. ¿De? Costo económico, lo que le cuesta al bolsillo de los dominicanos. Entonces, dice, pero ¿cómo va a ser? Porque en realidad estamos hablando de cantidad de personas que aceptan un salario que no acepta el dominicano. Y muchos dicen por ahí, al dominicano no le gusta trabajar, el dominicano es vago, el dominicano se ha dedicado ahora a otras cosas, el dominicano ya no trabaja la tierra. Ese es todo un tema. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de los haitianos, sobre todo de los ilegales, ellos reciben un salario que es el salario directo que recibe de su empleador, pero ese no es el costo total de la mano de obra, porque hay un componente social dentro del costo de la mano de obra que no paga el empresario que lo contrata. Sí, pero es decir, ese empleado que trabaja en la agricultura o trabaja en la construcción, utiliza calles y utiliza hospitales y utiliza escuelas. Montado, dijiste costo. Correcto. Y eso nos hace tener que volver un poquito atrás y pedirte que ¿cuál es la diferencia antes de entrar en lo básico, que es un problema de costo y un problema económico? Sí, porque migraciones es el problema económico. ¿Cuál es el problema por el que yo voy
al movimiento verde y tengo que rogar que me dejen entrar al movimiento verde. Inclusive ellos, hasta hay gente que dice, no nos conviene que tú vengas. Es decir, es tan bonito ser verde y eso es la mejor causa, es como prácticamente llegar al cielo. Pero cuando tú hablas de movimiento tricolor o soberanía, Dios, ay, nacionalista de hojalata, Sí, xenófobo, correcto. antihaitiano, racista, te dicen de todo. Entonces me da vergüenza ser de ahí. Entonces, el problema es el siguiente. ¿Cómo uno hace para valer lo que dice el doctor Vergés? Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sencillamente que ambos países cumplan las leyes de sus propios países. Porque yo le digo a usted y le aseguro que este programa no se puede llevar a cabo en Puerto Príncipe. Seguro, no lo podemos realizar en Puerto Príncipe. Yo le aseguro que nosotros ahora mismo cogemos por ahí, nos quedamos en el Parque Independencia y caminamos hasta el Parque Colón. Nosotros en una calle de Puerto Príncipe, 2 dominicanos paseando por ahí, del color de la piel suya y del doctor Vergés, podrían tener algunos problemas si se pasean sin abrir la boca. Lo que pasa es que el racismo es el que tiene el dominicano respecto del haitiano. El sentimiento que tiene el haitiano respecto del dominicano, eso hay que sublimarlo. Y entonces eso se llama rencor histórico. Entonces eso ya no se llama racismo. Entonces ya ahí viene, este es un proceso que está bien financiado. Y está financiado por gente inteligente. Entonces ellos saben cómo cambiarle los nombres. El rencor histórico es que nosotros lo rechazamos porque nos ocuparon. Cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Eso es como la cuestión de patria, pueblo, nación. Al final de cuentas de lo que se trata es que dentro de sus posibilidades, la República Dominicana pueda hacer, con todos los problemas que tenemos, lo que le convenga al país. Eso es soberanía. Eso no significa que nosotros nos podamos sostener sin importaciones. Eso es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad económica de hacerlo. Mucho se habla, por ejemplo, de la influencia de la embajada americana, del imperio norteamericano. ¿Puede la República Dominicana ahora simplemente decretarse a sí misma, independiente de toda potencia extranjera? Bueno, eso es algo discursivo. O sea, estamos dentro de una geopolítica y hay presiones y hay que responder a esas presiones. Pero eso no significa que simplemente los dominicanos abandonen su derecho a hacer lo que les conviene al país. Y la palabra fusión es una idea de el poder extranjero, o hay un sector dominicano no pagado, porque sabemos que hay un sector pagado que ese es su programa. Como usted contrata un abogado, bueno, ellos tienen su abogado que debe. La palabra fusión, ¿ustedes están convencidos de que hay gente que quiere la fusión de la isla? Absolutamente. ¿Quiénes? Fíjese, hay sectores poderosos locales que quieren esa fusión de la isla. Quieren la fusión de la isla porque lo ven exclusivamente como un negocio. Hoy aquí somos 10 millones de personas. ¿Ustedes todavía creen que hay personas que ven eso como un mercado más amplio? Un mercado más amplio. Es decir, que en vez de tener 10, vamos a tener 20 a quien venderle. Allá hay 11, 21. Un mercado de 21 millones. Y hay gente que lo ven así, nada Y hay más. gente que exclusivamente lo ven así. Otros lo ven como mano de obra barata. Otros lo ven como mano de obra barata a la cual se le saca ese beneficio de utilizar la mano de obra barata. Esos son sectores poderosos. Sectores poderosos. Ahora háblame de otros sectores extranjeros. No hay sectores extranjeros. Sí, la comunidad internacional. ¿Qué quieren? Vamos a decir, se puede decir que los integrantes del G8, Del grupo. Estados Unidos, Canadá. Canadá, Alemania, España, La Unión Europea. Italia, la Unión Europea, no quieren a los haitianos en su territorio. Y lo quieren aquí. Y los quieren aquí. Entonces Y ellos ven República Dominicana como la la solución al problema Perfecto, haitiano. eso es. Eso es así. Sí, ellos ven eso como que la República Dominicana tiene la solución de la crisis haitiana. Entonces, lo de Liberia y lo de la Guyana no prendió, decir, de mover el exceso de habitantes a esos sitios, eso no funcionó. Peor aún, Brasil no los quiere.
México tampoco. Ninguna isla del Caribe, de los del Commonwealth. Chile, ¿no? Ni siquiera Bahamas lo quiere. Ni siquiera Bahamas. Quiere decir que, y las razones son válidas. Las razones son válidas. Una, es el país más analfabeto de América. Es el país que mayor cantidad de enfermedades de transmisión tiene. Y no somos nosotros los peores. No, Yo que éramos no. Estamos pegados, pero todavía hay más para abajo. Hay diferencia. Hay diferencia. Por ejemplo, aquí no hay malaria, allá sí. Sí, pero ayer yo oí a un comunicador que dijo que Haití lo que tiene no es una sociedad, sino una suciedad. Una suciedad. Y que lo que más se parecen a ellos somos nosotros. Bueno, esos no son patriotas, si dicen eso, porque nuestro país aún está en proceso de desarrollo, pero tenemos una cultura totalmente diferente de la cultura haitiana. Y en esa fusión no es el gran beneficio. Nosotros, además de utilizar una mano de obra que todo el mundo quiere, no conseguimos que ellos se adelanten y que se mejoren como sociedad, porque nosotros no vamos a ir al extremo de ellos. Pero, doctor, es que solamente nosotros tenemos que ver si somos nosotros capaces de rescatar a los propios dominicanos de la pobreza que existe aquí. ¿Ha sido la República Dominicana en los últimos 50 años capaz de erradicar la pobreza? No, absolutamente no. Entonces, ¿está la República Dominicana en capacidad de no solamente cargar con sus propios pobres, sino de importar 5 o 6 millones de pobres y resolver el problema? Mucho menos. O sea, la probabilidad está del lado de que esa carga que significa el Estado fallido haitiano se constituya en un camino para el atraso de la República Dominicana y eventualmente para su autodestrucción, como se llama el libro de Manuel Núñez, precisamente. Pero en algunos casos, y el doctor lo sabe, Haití es más rígido en el cumplimiento de sus relaciones internacionales, inclusive frente a nosotros. Ellos nos ponen medidas que no nos aceptan a nosotros. Por ejemplo, la medida fitosanitaria, la medida de migración. Haití tiene la ventaja del pequeño, que no la tiene la República Dominicana. Entonces, como ha logrado... de que los chiquitos... Claro. Todo el mundo El pequeño apoyado por el grande. Apoyado por el Como grande. que no es. Por entonces, ellos han logrado, por ejemplo, que países como Canadá, etcétera, le hagan caso y digan: tu lugar de escape natural es la República Dominicana, no Canadá. Exacto. Y déjeme decirle, ahora mismo el señor Donald Trump acaba de hacer una reforma fiscal que en definitiva será de beneficio para la República Dominicana. Y mire cómo opera. Las inversiones que se hagan fuera de Estados Unidos no pagarán impuestos en los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que los inversionistas norteamericanos que están fuera de Estados Unidos vuelven a Estados Unidos. No, al contrario, pueden invertir en la República Dominicana y lo que se ganan acá no paga impuestos allá. Entonces, la idea sería que esos inversionistas generarían riqueza en la República Dominicana y evita que dominicanos emigren hacia los Estados Unidos. Nosotros los que hemos vivido los últimos 30 años aquí, Montalvo, hemos visto un proceso diferente. El Consejo Estatal del Azúcar y el gobierno, los gobiernos, traían 20.000 haitianos, 10.000 haitianos, Bochini, Romana y el CEA, los repartían. Al final de la zafra, hombres jóvenes, se repatriaban, se quedaba un grupo que hacía familia, se metía en otras áreas, pero se quedaba un grupo, siempre se creó. Inclusive en el caso de Fernando Álvarez Hogar y Balaguer lo ponían a votar y lo documentaban, eso no es un secreto. Y resulta que en los últimos años hemos visto un fenómeno raro. Lo primero es que viene todo el que le dé la gana, se queda todo el que le da la gana. Hay una cantidad de mujeres
que nunca nosotros pensábamos ver tantas mujeres. Y ya un haitiano en República Dominicana tiene más derechos reales que porque tiene abogados de oficio, gente que lo defienden en todas partes. Y dentro de esos planes está un ablandamiento que es el que más duro está dando, que es ir a la frontera y exigirle a las autoridades que dicen, déjalo entrar. Entonces, si los guardias dicen, déjalo entrar, entonces dice, pues déjame cobrarle algo para que entren, porque ya me voy a ganar. Es decir, cobrar el peaje, ya que lo obligan a pasar. Pregunta, ¿cuáles son los métodos de ablandamiento para la fusión que ya están en marcha y que han producido que aquí haya esa cantidad de dominicanos, de haitianos? Bueno, son varios, porque esto no es un proceso nuevo, es un proceso que se ha gestado a través del tiempo. Uno muy importante es la captura del gobierno. Una de las cosas que más llama la atención es que actualmente todo el mundo, hasta el que no quiere, se da cuenta y habla del problema de la migración descontrolada de haitianos, a lo cual se le ha sumado el problema de los venezolanos recientemente. Sin embargo, nadie del gobierno se pronuncia al respecto. Todo el mundo quiere saber cuál es la política migratoria dominicana. Uno conoce cuál es la política migratoria de los Estados Unidos, porque cualquier persona que va a los Estados Unidos tiene que tener alguna fórmula de visa, es decir, de un permiso del Estado americano para ingresar a territorio norteamericano. Si esa persona entra ilegalmente a los Estados Unidos, es deportada y nadie se atreve, ninguna Corte Internacional de Derechos Humanos se atreve a decirle al presidente Donald Trump que no puede deportar extranjeros en masa, que está violando los derechos humanos de los extranjeros si los deporta. Ahí no se atreven, como sucede aquí. Entonces, en los Estados Unidos, insisto, incluso ha habido casos de personas que han reincidido en ingresar ilegalmente a territorio norteamericano y han sido encarcelados. Es decir, han sido condenados por violación a la ley de migración, porque ese es otro de los elementos. Por ejemplo, la Marcha Verde se pronuncia sobre la cuestión de la corrupción. La corrupción, al final de cuentas, es la violación a una o más leyes que regulan y protegen la propiedad pública. Es decir, no es la corrupción porque fulano me cae mal, es la corrupción porque fulano se robó, porque fulano abusó respecto de los bienes públicos. Sin embargo, no se pronuncia sobre la violación a la ley de migración, porque aunque nosotros no nos demos cuenta y aunque el gobierno dominicano no haga valer la ley de inmigración, existe una ley de migración que es violada constantemente porque lo que nosotros tenemos es una frontera abierta. Entonces, a este país no solamente llega todo el que quiere, sino que se queda. Y se ha dado el caso que aquellas personas que no tienen categoría para quedarse, óigase bien, el gobierno dominicano les resuelve el problema. Entonces, todos los países tienen una ley de migración porque cualquier país organizado lo que quiere es tener control sobre lo que llega a su país, para que llegue lo mejor. Incluso hubo una persona que con todos estos problemas destacaba que dentro de los premios Nobel que ha ganado Estados Unidos, hay una proporción altísima, 80 y pico %, que son de origen extranjero. Entonces eso es como una cuestión de la migración favorece a los Estados Unidos. Y es cierto, esa migración, porque en la política de migración de cualquier país, el país debe estar en deseo de absorber lo que son talentos extranjeros. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros exportamos el talento dominicano porque no encuentra espacio en nuestro país. Y nosotros importamos personas sin ningún tipo de formación, personas analfabetas que no tienen capital humano, es decir, que no se pueden insertar productivamente en un país que tiene un problema fundamentalmente de subdesarrollo. Bien, señor Montalvo, pero tenemos pendiente también el asunto de que se ha llegado a creer, o se nos vende la idea de que dependemos ya tanto de ellos que no podemos prescindir. Hay una dependencia de la mano de obra haitiana y de que salir de ellos de un momento para otro así
no es algo posible ni factible en estos momentos. ¿Esta idea podría ser válida o es un argumento de quienes defienden la permanencia de los haitianos en territorio dominicano? No, fíjese, la mano de obra total de la República Dominicana es de 5 millones de personas, de los cuales tienen contratos de trabajo por tiempo indefinido, según la Tesorería de la Seguridad Social, 1.300.000. Quiere decir que hay 3.700.000 dominicanos que no tienen empleo. Los pocos empleos que se generan en la República Dominicana necesariamente tienen que ser ejecutados por esa masa inmensa dominicana desempleada. Piense que de paso el Código de Trabajo solo se le aplica a esa minoría que ya tiene trabajo. Los 3.700.000 no tienen Código de Trabajo. Por lo tanto, ese código se aplica a la minoría. Ahora bien, se dice que ya es tanta la mano de obra haitiana, porque no se cumple el 80-20 de los artículos 135 al 145 del Código de Trabajo. Es tanta la migración haitiana que han ocupado todas las posiciones, sí, claro, en materia de agricultura, de construcción, etcétera. Y que ya sin ellos es imposible. Que si ya ellos no recolectan el café, no habría mano de obra dominicana para colectar el café. Que el corte de los bananos o de los plátanos, etcétera, que ya eso. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, que ya en Constanza, que producía millones de toneladas de ajo, ahora no se fabrican, no se cultivan. ¿Qué resulta? Que nosotros mismos, o por instrucciones o por designios del destino, nosotros mismos estamos destruyendo nuestra producción. Y lo poco que aparece, como ellos lo hacen de una manera más barata, entonces ellos ocupan. Pero si al otro día nosotros no tenemos todos esos puestos ocupados por haitianos y se los pasamos a los dominicanos, yo le aseguro que la producción dominicana no se paraliza y habría la producción totalmente completa y sustituiría a toda esa mano de obra ilegal. Miren, cuando se dictó la sentencia 168-13 que definía quiénes somos dominicanos, a los poderosos del planeta no les gustó. E hicieron cambiar o tratar de minimizar los efectos de esa sentencia haciendo la nueva ley de naturalización, que tampoco les gustó. Una prueba de eso es que solo 7.000 haitianos se han registrado al costo de 2.000 millones de pesos. Y uno pregunta, ¿y eso por qué? ¿Por qué no se registran? Y peor, no tan solo eso, que de los 7.000 que se registraron, el Central Romana y Vicini cubrieron los costos médicos de la naturalización. Quiere decir que hay una fuerza poderosa que impide que el haitiano se registre. La razón que estos señores dicen que obligatoriamente hay que hacer los dominicanos. Recordemos un viaje que hizo el antiguo secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, que pidió a la República Dominicana la nacionalización de 1 millón de haitianos. Y estamos viendo ese efecto. Y lo vemos ahora recientemente con el tema de los supuestos niños, que en realidad no son niños. Los niños son muy pocos.
serán muchos, porque con la fórmula que han querido idear, traerá como resultado que las madres haitianas abandonen a sus hijos para que luego se les adopte como dominicanos. Pero ese no es el problema son 129,000 hombres que no tienen nombre ni apellido, y se les quiere llamar apátridas. Y esa es otra falsedad que tiene, que ha inducido la comunidad internacional. Estos haitianos ilegales en la República Dominicana no son ni serán nunca apátridas. ¿Por qué? La propia Constitución haitiana... Ellos no quieren ser dominicanos tampoco. Ni ellos quieren ser dominicanos. La propia Constitución haitiana, en su artículo 11, dice: son haitianos o haitianas los hijos nacidos de haitiano o haitiana en cualquier lugar del mundo. Quiere decir que ese niño que nace aquí, solo por su propia Constitución, ya tiene nacionalidad haitiana, no es apátrida ni será apátrida. Lo que hay que hacer es hacer la regulación y el cumplimiento de la ley de migración dominicana para poner cada cosa en su lugar y evitar esa invasión masiva que hoy tenemos. Doctor, yo siento que nosotros abordamos el tema migratorio en el país. Veo como que queremos echarle la culpa a los terceros. Esa es una forma, creo yo, de evadir nuestra propia responsabilidad como Estado, como país. Porque yo no sé quién es responsable de que aquí un venezolano, un chino, un coreano, un ruso, un italiano, entre con una visa de turista por 3 meses o 2 meses y se quede 5 años. Alguien nos manda que eso ocurra y que no pase nada. Y que esa persona lo único que tenga que pagar sea una penalidad por el tiempo que estuvo en el país de manera irregular. Lo propio ocurre entonces y se ve magnificado con el tema haitiano. ¿Quién es responsable de que entre mano de obra o inmigrantes haitianos ilegales a la República Dominicana? Somos nosotros los que adolecemos de una política migratoria clara. Tenemos una ley de inmigración que no aplicamos, y una ley no es una política, es un instrumento que forma parte de una política. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos? ¿Quién es responsable de que aquí no se aplique el tema de la nacionalización del trabajo, el 80-20? ¿Son las potencias extranjeras, los organismos internacionales que nos dicen que no tiene que ser así? ¿O somos nosotros mismos? Yo creo que lo primero es ver nuestras propias faltas. Aquí el problema que planteaba Montalvo, el tema del cumplimiento de la ley, es lo esencial. Después que reveamos eso y que nos convenzamos que hemos hecho todo el esfuerzo como Estado, como nación, como gobierno, para cumplir nuestras propias leyes, y que no nos da el resultado, entonces vamos a decir, bueno, no somos nosotros responsables, son los otros. Bueno, pero eso aplicaría no solamente a la ley de migración, eso aplicaría respecto a cualquier ley. Correcto. ¿Verdad? O sea, hay, por ejemplo, ¿de quién entonces es la culpa de la corrupción? De lo mismo. Entonces, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, sí, yo soy responsable por omisión, y muchas veces yo digo, bueno, me gustaría hacer algo para detener esta cuestión de la corrupción, pero ¿qué hago? ¿Agarro un fusil y me tiro para la loma? No, ¿verdad? Eso no. Voy a la marcha verde, me voy a un colmado y me pongo a hablar de la corrupción y que del país se está cayendo. Entonces, el individuo, el ciudadano, lo que está buscando son formas de expresión y de participación. Y por eso es que nace el movimiento tricolor, precisamente como un mecanismo de los ciudadanos que están viendo un problema que le toca al gobierno enfrentarlo y que no lo está enfrentando, y que le toca a mucha gente, que entonces hay mucha gente que tú le dices, pero mira, esto está pasando, y te dice, no, lo que pasa es que yo tengo un primo que trabaja en el gobierno. Ah, lo que pasa es que yo tengo amigos que se fueron para Estados Unidos y yo no puedo estar hablando mal de los haitianos cuando yo tengo un primo que se fue para Estados Unidos. No, espérate, que lo que pasa es que yo estoy por venderle algo al Estado. Entonces hay todo un movimiento vamos a decir, de mediatización, y precisamente por eso el problema se va haciendo grande. Corrupción ha habido siempre ha habido corrupción. Pero ahora es que la corrupción ya tiene, inmigración ilegal también. Problemas, por ejemplo, de tránsito en la ciudad de Santo Domingo siempre ha habido. Antes era una cuestión, era un relajito. Hoy en día
La hora pico es una hecatombe. Y lo mismo sucede con el problema haitiano. Siempre ha habido un problema haitiano, se está haciendo grande. Entonces hay gente que ahora está diciendo, mira, vamos a ver esto en el tiempo. Ustedes se acuerdan de la idea de Tomás Malthus, ¿sí? Que decía, espérame, hay cosas que crecen de una manera y hay cosas que crecen de otra manera y se tienen que empatar en el tiempo. Va a llegar un momento donde, sobre todo, el costo de la indigencia, que muchas veces se habla del costo, por ejemplo, el costo económico registrable. Esta es una idea importante que es bueno que se comprenda. Hay veces que nosotros tenemos un solo parque, vamos a decir el Mirador, y el Mirador, bien que mal está, se puede usar. Si se empieza a depredar el Mirador, se le cortan los árboles, se le empieza a tirar basura, hay gente que empieza a utilizarlo como baño, hay gente que lo usa como lo ocupa para habitarlo para familia. Ahí hay una pérdida de utilidad por indigencia. Eso no se lleva, cuando ustedes van a ver los números del PIB, eso no está en el PIB. El PIB va a seguir creciendo como diga el Banco Central, ¿sí? Porque la economía dominicana no solamente es milagrosa, sino que es misteriosa, pero ese no es el tema, ¿sí? Va a seguir volando, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a tener mirador, ¿sí? Entonces perdimos utilidad, perdimos nuestra forma de vida, porque muchas veces a las personas que viven aceptablemente bien se les recrimina que hay gente al lado que pasa hambre, pero resulta que yo vivo aceptablemente bien porque yo me he provocado ese nivel de bienestar, pero que esa persona sea un indigente no es culpa mía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a perder ese parque mirador y vamos a perder el bosque y vamos a perder la tranquilidad, la relativa tranquilidad ciudadana, porque además el desplazamiento laboral que hace la migración haitiana, ¿a dónde tira a los dominicanos? Porque los dominicanos de bajo nivel de ingreso, ¿de qué van a vivir? De la informalidad, del microtráfico de droga, del motoconcho, de la rifa de aguante, ¿de qué? Porque tienen que vivir de algo. El que no tiene de qué vivir se muere. Y nosotros no vemos, ¿verdad? No vemos una cantidad de gente que se va muriendo de algún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que crece esa cantidad de dominicanos de bajo nivel de ingreso, sin ocupación formal, porque acuérdense de algo, en economía no es solamente la cuestión del ingreso, es que el trabajo crea cultura. Cuando un país pierde la cultura productiva, porque la cultura productiva empieza cuando una persona se tiene que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana porque tiene que ir a trabajar. Es posible que mucha gente no se tenga que levantar a esa hora, que se levante a las 11 y viva muy bien de actividades ilícitas. Eso no es una cultura productiva. Y eso es posible porque la probabilidad de castigo que hay en la sociedad se ha caído. Como se ha caído la posibilidad de castigo, es decir, yo me paso el semáforo en rojo, no pasa nada. Yo mato a uno, no pasa nada. Yo trafico con droga, no pasa. Entonces eso es un incentivo para ese tipo. Como a una persona que tiene la posibilidad de hacer eso, entonces usted le dice que tiene que trabajar 48 horas a la semana ganando 15, 18 mil pesos mensuales. Hay comparación. ¿Ah? Eso le pasó a Puerto Rico y a Venezuela. Hubo un descenso en la cultura del trabajo. Absolutamente. Mire, ¿por qué ustedes no convocaron una actividad para lanzar este manifiesto? Sí, precisamente. ¿Se hizo una actividad? Hicimos la actividad en el Club Mauricio Báez el pasado día 3 de diciembre. ¿Y dónde están las imágenes de eso? Las imágenes de eso las tenemos. Ha sido... ¿Debieron traerla aquí? Pero se ha transmitido en televisión de manera, en el canal 23, que perdone Sí. Pero en fin, ha sido transmitido de manera consecutiva. Y lo vamos a hacer porque el doctor Jacín nos ha asegurado entrevistas futuras. Yo creo que ese discurso del problema económico, del costo económico, debe ser fundamental para deslindar el problema de la xenofobia, el racismo, la lucha contra el negro, porque la otra posición tiene esa fuerza basada en eso. Claro. Hay otra, volviendo atrás, lo que por ejemplo se dice, bueno, nosotros sin los haitianos perecemos.
porque lo necesitamos estructuralmente, mano de obra Eso barata. se definió hace Entonces, mucho tiempo. entonces uno dice, con la bueno, consigna aquella de sin azúcar no hay país. magnífico. Y entonces A nosotros, partir porque de ahí resulta se fue elaborando esa idea. que nosotros somos una potencia agrícola. Y tú dices, no, es que no somos una potencia agrícola. Bueno, pero en Argentina, que sí puede hablar de agricultura, no hay haitiano. En Argentina no hay haitiano. Ni brasileño ni chileno. Y en China, que es el líder en construcción, que levantan una torre en 48 horas, tampoco hay haitiano. Y entonces, ¿cómo hacen esa gente? ¿Magia? No. En Argentina producen con argentinos y en China producen con chinos. Ah, y entonces, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la combinación? A eso hay que discutirlo. Entonces, hay un problema salarial. Hay un problema salarial porque el salario debe ser inductivo del esfuerzo. Es decir, no es cuestión de aquellos dominicanos. A mí hay trabajos que me dicen, mira, hazme eso que te voy a dar 500 pesos. Y yo lo que digo, pero tú estás loco. Ahora, pero a lo mejor si me dicen, hazme eso, y me dicen, yo te voy a dar 25,000 pesos, yo digo, bueno, estamos hablando. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la persona de bajo nivel no piensa diferente. Es una cuestión de que la retribución tiene que ser inductiva del esfuerzo. Si no es inductiva del esfuerzo, porque entonces se cae la rentabilidad del empresario, entonces hay que buscar vías alternativas. ¿Cuál es la vía alternativa? La tecnificación. Entonces las cosas se tienen que hacer con menos mano de obra y con más capital. Pero si se hace así, hay un problema en la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario también es racional y dice, si yo con mano de obra ilegal me gano 100 y con máquina me voy a ganar 10, ¿por dónde me voy? Simple. O sea, no es tampoco, es lo mismo que la cuestión del comercio. Mucha gente dice, sí, lo que pasa es que Haití es uno de nuestros principales socios comerciales. Que lo siga haciendo. Pero es otra cosa. ¿Cuál es el problema? Eso es otra cosa. Pero esos ¿Cuál es son el problema? comerciales. Estados Unidos... Para un grupito de gente, porque eso es sin organización, sin planificación del Estado. Son grupos económicos haitianos y dominicanos que se benefician de eso. Perfecto. Entonces aquí nadie es tan irracional de decir que de la situación de los ilegales haitianos nadie se beneficia. Claro que hay gente que se beneficia y se beneficia mucho, sobre todo porque está pagando salarios muy bajos. Pero eso no significa que la sociedad, eso en economía se llama falsedad o falacia por agregación. Es uno pensar que porque le conviene a uno, a dos o a tres, le conviene al conjunto. No. Le conviene a ese 1, 2 y 3, pero el conjunto como tal se perjudica. Eso es lo que pasa con la migración ilegal. Yo creo que coincidimos en algo, doctor, y es el hecho de que el primer paso para combatir la migración, no importa de dónde, haitiana, china o coreana, la que sea, es cumplimiento de la ley. Es el primer paso. En eso creo que estamos de acuerdo. Pero además yo creo que hay un segundo paso. Pero el que le decía movimiento es fuera, para presionar, Junior, ese movimiento es para presionar al Estado para que aplique la muy ley. bien, yo creo Mira que No es contra los haitianos. Mira No, qué no es cosa. contra la haitiana. O sea, Es que tiene que yo no estoy formarse hablando un de movimiento haitianos. dentro de la sociedad Es contra y la la- conciencia lo de que último- el gobierno no va a atacar el Lo problema. último que he mencionado es la migración haitiana en toda mi participación, pero ahora creo que meterme, yo pienso que hay otro punto y otro elemento esencial para uno poder bajar un poco la presión migratoria. Yo no creo que la presión migratoria haitiana tenga un carácter ocupacionista. Yo creo que no hay una presión socioeconómica, social de Haití, que lo más cercano que tiene Haití, que es República Dominicana. ¿Para dónde van a coger? Entonces, otro paso que yo creo que puede ser importante, y hay un grupo de empresarios que han pensado en ello, es pensar que somos 20 millones de consumidores, 20 millones, pensar en global y idearse estrategias comunes de desarrollo, cada quien manteniendo, lógicamente, su propia característica. Haití es un estado igual que nosotros, y la única forma de nosotros ver que esa migración merme es si Haití empieza a desarrollarse. Si no, estamos fritos. Por más leyes que apliquemos, vamos a tener problemas en la frontera, si no tienen oportunidad los haitianos en Haití. Ahí. Precisamente, usted es un miembro del movimiento tricolor, aunque no lo diga. ¿Cómo? Aunque no lo diga. Y cayó en la esencia del movimiento tan pronto habló ahora. Y la razón es la siguiente.
como no hay un cumplimiento de la ley y el pueblo dominicano como pueblo ya está hastiado de la invasión pacífica. Yo lo que no acepto, doctor, es vivir con el complejo de culpa sobre Haití. Nosotros no somos responsables de lo que está pasando en Haití, de su pobreza de sus tradiciones. Totalmente de acuerdo. Ustedes también miembros. Que no quieren imponer como que es eso. También quieren poner como que nosotros el somos los asunto culpables. es, fíjese, toda esa invasión de casi 1,5 millones, 2 millones de haitianos, Y son no están trabajando en el país, todos están, la gran mayoría pulula en nuestro territorio. Y la idea que parece que tienen los poderosos es que el pueblo dominicano se vaya acostumbrando a verles y a asimilar y a entenderlos. Eso ocurrió ya. Y por eso es la fusión. Perdóneme. Pero eso Por eso piensan ocurrió ya. los españoles de nosotros allá en España, Oye, eso ya Lo mismo. ocurrió. O una parte. Porque los serbios creían que no, que eso eran Sí. una tontería que venía desde Albania. No, fueron ocupando hasta el punto en que lo armaron y declararon Así mismo. un territorio. Mira, respecto de esa idea, hay algo que a mí me gusta, porque a la gente también hay que hacerla reír. Yo le he puesto el nombre del álgebra canadiense. En el álgebra canadiense, 0 más 1 da 5. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Porque a mí desde chiquitico me enseñaron que 0 más 1 es 1. ¿Verdad que sí? Ah, no, para ellos no. Para ellos, si uno suma un indigente y un pobre, la suma va a dar un país desarrollado. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que preocuparnos por el desarrollo de Haití, porque si no hay desarrollo en Haití, Haití va a descargar necesariamente su indigencia del lado dominicano. Entonces, dominicanos, tomemos conciencia, nosotros tenemos que desarrollar Haití. Y levanta la mano un dominicanito y dice, bueno, pero el problema es que nosotros en 50 años tampoco nos hemos desarrollado nosotros. Entonces, ustedes lo que me están diciendo es que cuando nosotros tengamos la capacidad, no solamente de desarrollarnos nosotros, sino de nosotros llevar inversiones a Haití, de tal manera de que se detenga la migración hacia el lado dominicano. La economía dominicana no tiene capacidad de absorber su propia mano de obra, mucho menos tiene capacidad para absorber una mano de obra inmigrante. La generación, el ahorro nacional no es suficiente para hacer inversiones en el lado haitiano, porque el que hace inversiones no la hace de forma humanitaria, porque ese es otro gran concepto. Hay algunas personas que dicen, es que nosotros tenemos que ser hermanos, nosotros tenemos que ser solidarios, pero ¿qué pasa? Que la solidaridad y el sentido de ser altruista, el altruismo, cuesta dinero. O sea, no es, hay mucha gente que dice, yo estoy contigo de corazón, pero hay otra persona que te dice, no es de corazón. Entonces usted dice, yo quiero ser altruista, yo me voy a cambiar un billete de 1,000 pesos en la mañana temprano en moneda de 25 pesos. Y yo voy, permíteme, en todas las esquinas, dejando 25. Al final, a la media mañana, se fueron los 1,000. Entonces viene alguien de una ONG extranjera y te dice, cambia otro 1,000. Y tú dices, no, yo no puedo. Y estoy hablando de 1,000 pesos. Generalmente, el que puede 50 pesos o 25. Entonces, no es un altruismo de corazón. Lo que sucede es que para atacar en su raíz la indigencia se necesitan recursos. Esos recursos no lo tiene la República Dominicana. Ese recurso lo tienen los ricos del mundo. Y esos ricos del mundo son precisamente los que están drenando todas las penurias del pueblo haitiano, porque nadie se regocija del problema de los haitianos. Hay algunas veces que uno hace estas posiciones y dice, wow, pero este tipo, como me dicen a mí, es que tú eres la ultraderecha. Y el otro día le comentaba a una gente que yo tengo que salir todos los días temprano a trabajar en mis actividades privadas y ellos son directores son decanos de universidades, directores de ONG. Yo soy la derecha ultraconservadora y ellos son la izquierda revolucionaria. Eso ha cambiado, ¿verdad? Exactamente. Chantaje. Entonces, no es una cuestión de buena voluntad. Esos ricos que deberían ser
los que indujeran un proceso sostenido de desarrollo del lado haitiano. Fíjense que a final de año siempre se pasa una revista de los resultados económicos del país. Que si crecimos, que si aumentó la pobreza, que si la política de inversión, que si la política monetaria, que si el encaje legal. ¿Y qué oímos nosotros de Haití? Nada. Nada. Es que no hay nada. Entonces, ¿cómo nosotros, de dónde vamos a sacar nosotros para llevar allá y entonces empezar a hacer de la nada? Eso le toca a la gente que le sobra en el mundo. A los dominicanos no les sobra. Entonces, eso es responsabilidad de la comunidad internacional de países ricos, que en vez de drenar esa indigencia haitiana hacia un país pobre, que eventualmente lo que va es a inducir la indigencia dominicana, lo que deberían es detener eso y entonces dedicarse realmente a inducir un proceso sostenido de desarrollo en Haití, no trasladarle la crisis haitiana a los dominicanos. Eso no va a funcionar porque nos va a hundir a nosotros. Pero ¿y qué impide, doctor, que nuestra frontera, en vez de convertirse en territorio abandonado, que lo estamos abandonando nosotros, se convierta en una zona de producción industrial? ¿Quién va a producir ahí? ¿Qué impide eso? Vamos a poner una empresa adecuada la semana que viene. Vamos a poner una empresa nosotros la semana que viene. Vamos a la frontera. No, vamos a ponerla. Vamos para allá. Vamos para allá a ponerla. Hay quienes tienen, tú lo sabes. ¿Qué hay con en la las frontera? Facilidades que se le dé, Sí. se puede convertir eso. Nosotros estamos abandonando el territorio fronterizo nuestro y la presión migratoria haitiana también cruzan a este lado. Como dicen Entonces, los boricuas. Los vamos. boricuas dicen, de boca es un mamey. No, lo que pasa es, que hay gente que está aportando a la solución del problema haitiano y no aportan soluciones efectivas. Mira, hay una preocupación. El capitalismo Nosotros no funciona. somos los que vamos a resolver el problema haitiano. Manche, yo no estoy planteando. Nunca será así. Sí, No Machi, estoy planteando, ahora lo podemos que Junior contribuir. dice es poner empresas productivas del lado dominicano. Que crucen Ya hay y se una vayan ley de nuevo. del Desarrollo año fronterizo 2000 de desarrollo pero que fronterizo. está exprimida. Bueno, No fíjense, funciona así. existe en el país Mira, esa es una empresa. sí, Que funciona eso en la ese franja. de las El empresas Grupo del M. Grupo M. Ah, Pero, por ejemplo. pero están mal Muchas de esas. construidas. ¿Y por qué no lo porque hicieron están aquí? construidas sobre la línea fronteriza. Esa es la línea fronteriza y están construyendo 4 supernaves sobre la misma línea fronteriza. ¿Con qué? Con la idea de anular la frontera legal. Y al anular la frontera legal, Está de los dos lados. Pero sí, ¿quién permitió que se construyera atraviesa ahí? El Estado. Entonces El vamos Estado. al problema fundamental. Somos lo que pasa es que somos ahí los culpables tiene otro nosotros. problema. Ese es el problema. No. Doctor, para usted, nosotros somos los culpables. el problema de todo El es- eso. problema migratorio que tenemos, sí. El no punto nosotros. es la representatividad del Estado que significa el gobierno. O sea, el gobierno dominicano actualmente no está defendiendo los intereses de la nación. Y se entiende que hay un gobierno que no es la nación. Y yo no soy parte del gobierno. Yo soy dominicano. Pero es parte de la nación. Soy parte de la nación. Ese gobierno, el que está ahora, no representa mis intereses. Entonces hay una diferencia, hay una distancia. Y lo mismo que me sucede a mí, ese gobierno no está representando los intereses de la mayor parte de los dominicanos. El interés de la mayor parte de los dominicanos es detener la migración ilegal. Y este gobierno no está haciendo eso. Entonces, Ni la que es marcha culpa verde. del gobierno. Yo estoy de acuerdo en que es culpa del gobierno. De ahí la raíz del movimiento El tricolor. gobierno no, del Estado, porque todos los gobiernos se han comportado igual. No se puede responsabilizar a este, sino es un problema Pero del es Estado. que el Estado no es la secuencia de gobierno. El Estado es más complejo que eso. Porque yo también transito a lo largo del tiempo y te puedo decir que en los últimos 20 años ningún gobierno ha representado mis intereses. Y yo soy parte del Estado. Ahora, ¿cómo yo me expreso? Por eso me expreso por vía del movimiento tricolor. Precisamente como un rechazo al sistema de partidos. Porque el sistema de ningún partido, por ejemplo, no solamente dentro del gobierno nadie se ha pronunciado respecto del problema migratorio, pero dentro de la oposición tampoco. ¿Cuál ha sido la posición de la oposición política respecto del problema migratorio? Todos absolutamente se han quedado igualmente callados. Vamos a los fines del tricolor. bueno, fíjese, los fines de tricolor son, uno,
motivar a la gente sobre la existencia del problema de la migración ilegal haitiana, principalmente. Motivar a la gente a que advierta que ese es un problema. Porque en la calle nosotros vemos que la gente dice, yo estoy cansado. Doctor, mire, doctor, yo voy a decir algo que no debería decir. Usted sabe que los medios de comunicación están, si tú cuentas el equilibrio, se equilibran más por el movimiento verde que por el tricolor. Hay lugares que ustedes no van ni lo van a invitar nunca. No, pero yo no te imagino que tú estés en 1+1, nunca. No. No te invitan. Sin embargo, es el mismo dueño de los dos. Así que primero ustedes pueden contar con esto. Segundo, no hay que motivar, doctor. Ya la situación es tan difícil en la calle, en el trabajo, en los oficios, que no es de que dicen que hay muchos haitianos, no. Es que tú inclusive con personas que hablan en favor, a la hora de discutirlo, no tienen argumentos. Porque tú tienes ya que el 31, el primer niño que nace es una niña haitiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso que la mayoría que nacen en hospitales son haitianos. Eso hay que motivarlo. Eso está ahí. Eso se parece a los verdes. Se gastaron con la corrupción. Lo que tenemos es que motivar. No, es que ese va a ser el tema electoral del 20. Claro. Quieran o no quieran, eso van a ser los dos partidos, el verde y el tricolor. No van a ir a elecciones, porque para eso se necesita también algunas otras cosas. Cositas. ¿Verdad? No, Cosita. y equipo colgante y cuarto. Y usted va a ver que ese va a ser el tema. No hay que, motivación la tenemos en la casa. Porque con los nombres, dígale a una persona que le ponga su nombre para que usted vea que usted va a participación y dice, mira, préstame mi apellido, tú estás loco. Mi hija casarse con un haitiano, tú estás loco. Entonces el racista soy yo. Sí. El racista soy yo. Pero fíjese, cuando nosotros decimos motivar, es como cuando algo te pica. Usted se rasca. Nosotros queremos rascar la piel del Sí, dominicano, doctor, para decirle. Eso es romántico. Oye, mire, sí. antes de usted venir, a mí el señor allí me iba a caer a golpe. Porque yo dije algo que no voy a cambiar mi criterio. El PLD negoció con los Estados Unidos. Te voy a permitir que entren 3, 4 millones de haitianos al paso. Presióname. Pon tus movimientos, que yo te lo voy a dejar entrar. Y la prueba es lo que tenemos. El PLD va a seguir todo el tiempo. Mira, cabezón, qué sé yo. Esos son de los que yo te tengo guardado. Sí. Ese es el óigame, eso lo dio la Dirección de Migración Chamaco blanco. en la última zafra que hicimos en Montellano. Lo que le quiero decir es que eso se negoció impunidad por migración. Perfectamente. Sí. Que eso es más que eso. Perfecto. Entonces aparecen una especie, como decía Bonillita, mira, decena una especie ahí, de decena. tontos útiles que Doctor. están creyendo que son humanitarios, que son qué sé yo qué. Pero cobrando, que son que doctor. todo el mundo. Pero Óigame, cobrando. Lo No hay- que hay que dejar que eso ocurra. no hay un ya. solo fusionista Que honorífico. eso se deja que sea así ya. No. Bajo ninguna circunstancia. Ah, Mire, nuestro arzobispo Osoria ayer habló de tierra común. Y Tierra eso, común. lamentablemente, no es posible. Tierra común. No es tierra común. Pues él no ha visto los reportajes de National Geographic. Claro. Él no lo ha visto. Él no los ha visto. No donde son, la zona, no son comunes las tierras. donde la zona haitiana ya es un desierto. Lo que quiero decir es que no es lo mismo usted ayudar a un pordiosero, a un forastero, a un migrante.
Lo que no se puede es acoger a millones de ciudadanos que lo que quieren es quitar tu territorio y apropiárselo porque ellos entienden que es de ellos. Me Oye, luce doctor, que usted me luce que me ve montar, me luce que hablando montar, duro. me luce que montar. ¿Tú sabes lo que ellos han recorrido con gente como yo? Díganle que ellos también son haitianos, que no hablen. Me luce que Montalvo es más pragmático que tú. Tú eres más sentimental. Es muy probable. Montalvo, el mensaje final. Por eso que andan los ¿Qué dos. ustedes quieren que hagamos ahora y cuando estemos ya más hartos del problema? Eso, porque hay un problema de hasta evadir el trabajo, es decir, te están quitando los trabajos. Bueno, en esta etapa, nosotros estamos ahora en una etapa de gestación. Nosotros estamos en una etapa de formación. Organización. Lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer el ideario, vamos a decirlo así. Y entonces, sobre esa base, empezar, como dice Manuel, a crear estructuras y obviamente la ambición de nosotros es crear un gran movimiento por la dominicanidad, por la soberanía entendida como el derecho que tiene el pueblo dominicano a hacer y a defender su conveniencia, lo que le conviene. No vamos a entrar ahora en discusiones de tipo jurídica. Ahí te están llamando, antes que se termine, Sí. varias gente de aquí de la capital, que cómo se contactan con ustedes, cómo se ponen activos, Manuel. y que si tienen filial en Nueva York. Todavía no tenemos filial en Nueva York, pero eventualmente iríamos tenemos pensado, porque hay que motivar a la comunidad internacional y a la diáspora dominicana sobre este problema. Visitaremos los parlamentos europeos, el Departamento de Estado. A todos los enemigos, ¿verdad? Ah, claro, para que ellos vean nuestra posición, para que ellos vean que la República Dominicana no tiene la solución a la crisis haitiana. Podemos ser contactados, en principio, si usted puedo decir mi teléfono. Seguro, debe decirlo. Ok, El WhatsApp. Para que le escriba. 809-330-9297 y en correo electrónico manuel.vergés@claro.net.do. Fíjense, con eso que yo mencionaba del arzobispo Osoria, no es lo mismo ayudar a un simple migrante. Es que no podemos acoger a millones de migrantes que lo que quieren es apoderarse de la isla. Por ejemplo, el himno de Haití se llama La Dessalinienne, en honor a Jean-Jacques Dessalines, quien fue un victimario del pueblo dominicano, de los escasos dominicanos que existían en aquel momento. Y vamos a perdonarlo, está bien. Que lo vamos a perdonar. Pero en una estrofa de ese himno nacional de Haití, dice que este territorio es de ellos. Quiere decir que cuando un dominicano, cuando yo canto mi himno nacional, yo me siento orgulloso de ser dominicano. Y solo siendo dominicano se siente lo que yo siento. Por igual ocurre con los haitianos cuando ellos cantan su himno. Por eso que usted ve que en ningún acto público, ni allá ni aquí, se tocan los dos signos. Así es. Por eso mismo. Por eso mismo. Es una etapa superior. Acuérdese una cosa. No es el último programa y es el primero. Muy bien. Al movimiento tricolor, al Montalvo, a Vergés, que pueden contar con una bocina. Así que nos dicen, ¿verdad? Apreciamos esa colaboración. Una bocina. Muchas gracias a Gracias, todos. señores. Le pedimos que vean revista esta noche en Corán 39 y 8. Le dan duro. Tenemos eso. Lo otro es que el frío que afecta a Estados Unidos y que ya ha llegado a nevar en Florida va a traer efectos aquí. Por ejemplo, dominicanos que no les gusta mucho el frío, a veces hacen vacaciones forzadas. Dicen, si voy a este año, me voy ahora que hace frío aquí. Ustedes van a ver muchos dominicanos